qué? Porque pues son derechos de autor, ¿no? Entonces, al tener los derechos de autor, pues obviamente tenemos que respetarlos, se tiene que pedir permiso por escrito, sobre todo, y de otra manera, pues también hay lo que se le conoce también la parte de las regalías, cosas por el estilo, pero eso no nos vamos a involucrar nosotros, ¿ok? Entonces les comparto este material, como pueden observar ustedes, ahí está el título de ello, se llama Resistencia de Materiales, una introducción a la mecánica de sólidos. Es una versión que ya tiene algunos años, pero no porque sea ya una versión no actual, no quiere decir que no sea importante, ¿no? De hecho, son las bases con las cuales permite tener los conocimientos básicos para un futuro, pues no muy lejano, ¿no? Entonces, para ello, en este material que tenemos aquí, nos proporciona, pues prácticamente esta información que vamos a ver. Como pueden ver, es una cuarta edición, ya ahorita vamos a ver un tanto el año. Aquí nos aparecen el nombre de los autores, Pytel y Singer. En este caso, Ferdinand, o Ferdinando en español, nos aparece con una pequeña cruz en su apellido, que quiere decir que ya pasó a mejor vida, ¿no? Ya dejó de ser. Al final de cuentas es lo que nos da a entender este material. Y bueno, pues aquí viene prácticamente, dice, con apreciación práctica en el Sistema Internacional de Unidades y en el caso, el Sistema de Unidades Técnicas. Aquí está parte de la editorial, parte de las personas que trabajaron en la revisión de este material. Ahí aparecen sus nombres, básicamente, y las instituciones a las cuales en su momento han pertenecido, ¿no? Y luego viene la presentación como tal del material, ¿sí? Ahí viene la presentación como tal y los títulos, los nombres de los autores y de qué institución, de una u otra manera, pues ellos pertenecen. En este caso, Andrew Pytel pertenece en este caso habla de Pennsylvania State University, Universidad Estatal de Pennsylvania, y en el caso de Ferdinand Singer, él pertenece a la Universidad de Nueva York, que está en Estados Unidos. Y bueno, ahí viene el nombre de la editorial como tal, y podemos ver que es un libro ya esta es la edición número 4 desde el año de 1994, entonces ya es un material de hace algunos años, pero como les comento, nos permite tener conocimiento de los contenidos básicos, sobre todo es eso. ¿Y qué es lo que se ve en este material? Pues bueno, como pueden ver, viene cada autor o cada libro, obviamente, pues viene en una determinada capítulos, por ejemplo, esfuerzo simple, deformación simple, torsiones, fuerzas cortante y momento flexionante en vigas, esfuerzos en vigas, las deformaciones que suceden en vigas, vigas estáticamente indeterminadas, vigas continuas, esfuerzos combinatorios, vigas reforzadas, columnas, uniones conectadas, soldadas, temas especiales o tópicos especiales, y comportamiento inelástico, ¿no? Que también llegan a suceder, a tener los ciertos metales. Y luego viene el capítulo número 15, que es información complementaria, momentos de inercia, es un apéndice, tablas de metales y perfiles, en este caso de los aceros. Entonces, observen que es un contenido bastante extenso, es mucho material en el cual, pues prácticamente ustedes, en una unidad tendríamos que ver todo ese material, todo ese contenido. Como pueden observar, pues sí es bastante información que la verdad se me hace, para el caso muy personal, es muy pesado todo ese material, verlo en determinado tiempo, ¿no? Pero bueno, así nos lo marcan nuestros programas. Y aquí podemos empezar básicamente con el primer capítulo, ya lo desarrolla de manera más específica. Dice introducción de ese material, que habla sobre el esfuerzo simple, análisis de fuerzas internas, esfuerzo simple, esfuerzos cortantes, esfuerzo de contacto o aplastamiento, cilindros de pared delgada, ¿no? Luego vienen las deformaciones simples, y ahorita vamos a entrar a detalle cada uno de ellos, diagrama de esfuerzo de deformación, la ley de Hooke, que tiene que ver con la parte de la deformación axial, distorsión, la relación de Poisson, estados de deformación biaxial y triaxial, elementos estáticamente determinados, ya estamos hablando de temas ya de hiperestáticos, esfuerzos de origen térmico, que como parte de su carrera van a tener que llevar en relación a algunos materiales, sobre todo, ¿no? Ustedes van a llevar materias en las cuales van a ver el comportamiento térmico de esos materiales, en diferentes temperaturas, como lo habíamos visto en otros temas, ¿no? Sobre las propiedades de esos materiales,
Y de ahí pues tiene que ver si van a trabajar con plásticos, si van a trabajar con, bueno, con polímeros, con qué tipos de metales, dependiendo qué diseño quieran realizar. Y luego la torsión, aquí vamos a ver algo interesante sobre una introducción a hipótesis fundamentales de la torsión, deducción de fórmulas de torsión, acoplamiento a medio de bridas. Ajá. Ahí ahorita me acordé de un chiste, pero eso no lo puedo decir aquí en la grabación. Pero bridas, de otra manera, pues es parte de lo que tiene que ver con la ingeniería mecánica, esfuerzo cortante longitudinal, torsión de tubos en pared delgada, que tiene que ver con el flujo de cortante, resortes helicoidales, y eso, pues bueno, tiene que ver con la ley de otra manera, ¿no? El capítulo 4 habla sobre la fuerza cortante y momento flexible en vigas, que ya son temas bastante interesantes, que habla sobre la fuerza cortante y momento flexionante, interpretación de la fuerza cortante y del momento flexionante, relaciones entre la carga, la fuerza cortante y el movimiento flexionante, cargas móviles, esfuerzos en vigas, es el capítulo número 5, y bueno, así podemos seguir hablando de cada uno de los capítulos de los cuales forma parte este material que está aquí, que ese es bastante extenso, bastante intenso, pero bueno, nosotros nos vamos a enfocar prácticamente sobre el primer tema, ¿no? Aquí les comentaba, miren, habla aquí sobre los momentos de inercia, pero las tablas de metales y perfiles de acero, que en algún momento dado, si los llegan a utilizar, pues ahí pueden encontrar propiedades físicas, medidas de los metales más comunes, perfiles H de vigas de ala ancha, ahorita los vamos a tocar el tema de manera así muy, muy general. Perfiles I, que son vigas normales, perfiles C, que son canales, y en este caso nos habla de perfiles tipo L, que son angulares, que forman un ángulo, que en este caso dice lados iguales, perfiles tipo L, angulares, de lados desiguales, propiedades físicas, medidas de los metales más comunes, ¿sale? Luego habla también nuevamente de perfiles H, pero ahora de vigas de ala ancha, pero en la cuestión de europea, ¿no? Porque ahí, como pueden ver, aquí no está hablando de sistemas americanos, y luego en el sistema europeo, ¿cómo se consideran esos perfiles? En este caso, del tipo H, tipo I, tipo C, o también U, que también se le llaman canaletas o canales, y los perfiles, en este caso en forma de L, que pueden ser europeos, las propiedades físicas medidas de los metales más comunes en el sistema americano de unidades, y nos empieza a hablar sobre las diferentes, igual, perfiles tipo H, tipo I, tipo C, tipo L, que son prácticamente los perfiles L o que tienen tanto lados iguales como lados desiguales. En el caso del sistema americano, ¿no? Ese es de una u otra manera lo que nos muestra parte de este material. Y bueno, aquí viene un prólogo de la que se refiere, recordando que el prólogo dentro de un libro es como que una pequeña introducción sobre qué es lo que se trata esto, ¿no? Y por ejemplo, pues voy a leerlo rápidamente para que tengan información de ello, que en muchas ocasiones emitimos a qué se refiere el prólogo de un libro, ¿no? Entonces dice aquí el libro, dice, o alguien nos quiere hacer favor de leer esa información, ingenieros, alguien que nos pueda leer este primer párrafo. ¿Quién digo yo? Yo sí quiero, profe. Por favor, si alcanzas a ver la letra o gustas que aumente el tamaño. No, me parece que sí. Si alcanzas a distinguirlo, a ver, por favor. Dice, en la actualidad, más que en cualquier otro momento, las aplicaciones en ingeniería son con frecuencia interdisciplinarias e Así es. implican la interrelación de varias de las ciencias básicas de esta tecnología, como mecánica, química, electricidad, etcétera. Por lo tanto, el ingeniero moderno debe tener un conocimiento fundamental en cada una de las áreas, la comprensión de cómo los cuerpos responden a la acción de las cargas o fuerzas aplicadas, el campo de estudio principal de la asignatura denominada resistencia de materiales es parte de tal conocimiento. En el diseño de estructuras o máquinas, el cabal dominio de la mecánica de los materiales es indispensable. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más nos quiere apoyar leyendo parte del siguiente material, ingenieros? De la siguiente párrafo, que habla sobre las características principales de la cuarta unidad. Entonces, como pueden ver, antes si alguien nos dice que sí,
desea leerlo, pero fíjense lo que dice. Estamos hablando de un material que ya tiene ya algunos años, en donde nos está indicando que los ingenieros, en este caso las aplicaciones de ingeniería son no con frecuencia, sino ya más bien en la actualidad, ya son interdisciplinarias o multidisciplinarias, en donde nada más no ustedes como ingenieros en ingeniería industrial, pues nada más dirían, no, pues yo me voy a enfocar en lo que me corresponde en mi área, por ejemplo, calidad, y ya, o manufactura, o por la parte ¿cómo se llama la otra? No es manufactura, y algunas otras áreas, por ejemplo, es ergonomía, creo que es una de las áreas también, ¿no? Simplemente dicen, yo me voy a enfocar esto y de ahí no me voy a salir. Pues bueno, claro, es correcto, pero ya en la actualidad, ya no sé si tengan ustedes compañeros que formen parte de una empresa y de una u otra manera tienen que tener conocimientos que son de una u otra manera muy básicos o principales de diferentes áreas. Y eso les permite tener un espectro de conocimientos más amplio y no nada más enfocarse a esa área. Es por eso que aquí hago la reflexión en relación a ello, ¿no? Y dice, por lo tanto, el ingeniero moderno debe tener un conocimiento fundamental en cada una de esas áreas, ¿vale? Entonces, de manera general, es por ello que este programa de física para ingenieros industriales está viendo este tema que se refiere a resistencia de materiales, ¿ok? Por eso es indispensable que tengan, no exactamente el dominio como un ingeniero mecánico, o como un mecatrónico, o como parte de un ingeniero, o un ingeniero civil, o arquitectura, pero sí que tengan conocimientos muy vagos, ¿sí? O fundamentales o básicos de esta materia, ¿no? ¿Alguien nos puede ayudar a leer el siguiente párrafo, ingenieros, antes de empezar a ver algunos ejemplos, por favor? La característica principal. Si quiere, yo también la leo. Ah, bueno, si no es mucha molestia, por favor. La Adelante. característica principal de la cuarta edición en inglés de este libro, en comparación con las ediciones anteriores, es que además de las unidades métricas, sí se Unidades incluye, métricas, perdón, unidades métricas del sistema internacional. Ajá, continuando. ok, ¿Sí? se incluye el uso de las llamadas US de, USA de la expresión de Estados Unidos, que son las unidades inglesas usuales en Estados Unidos. ¿Ok? Continuamos. ¿Cómo? como este país, Estados Unidos de América, no ha adoptado todavía las unidades internacionales como las estándares de uso general, es necesario que sus ingenieros se enteren en el manejo de estos dos sistemas de unidades. En tal edición, los problemas a resolver se han dividido casi equivalentemente en la aplicación de las unidades. Del sistema internacional y de USA, en este caso United States, eso es a lo que se refiere, ¿no? Sí. Perfecto, pues muchas gracias. Gracias por la participación. Entonces, como pueden ver, pues ahí está parte de esta información, ¿no? La siguiente la voy a leer yo. Dice, esta edición retiene el plan general y las características de lesiones anteriores, asignando la mayor consideración al análisis en condiciones elásticas y además un capítulo dedicado a la respuesta inelástica. La importancia de la flexión en vigas para el diseño estructural indujo a conservar el estudio bastante completo de este tema, que incluye los métodos de energía, doble integración, área de diagrama de momentos y distribución de momentos. Sin embargo, puesto que cada uno de estos temas se trata por separado, en este caso aquí ya habla de la responsabilidad del profesor, puede optar fácilmente solo en aquellos métodos que sean de mayor interés para su curso. ¿Sale? Entonces ahí nos habla sobre parte del contenido de esta edición. Y bueno, podemos seguir hablando más de ello, ¿sí? Más de este tema, que aquí incluso nos habla ya un poquito más sobre lo que habla cada uno de los personajes, ¿sí? Por ejemplo, aquí nos está mencionando de otros temas, de los capítulos, donde vienen casi más de 1000 problemas y bueno, en sí más cosas, ¿no? Y ahí nos escribe en uno de los autores que se llama Andrew Payton. Bueno, pero ese es prácticamente de aquí viene el prólogo, de que como les comentaba nos habla más sobre ese material, pero vamos a entrar a la parte de ya como tal de este material, ¿no? Entonces aquí es bastante interesante la información que cada uno de los autores específicamente nos habla uno de los revisores de este material y ahí habla sobre ese tema.
Pero bueno, aquí vamos a hablar recordando que el sistema integral, perdón, de unidades ya estuvimos viéndolo en su debido momento en la primera unidad. Ay, disculpen. Me dio un poquito de hipo, pero bueno, ahí tenemos parte del sistema internacional de unidades. En este caso, pues bueno, básicamente lo que es el Newton, que es la unidad de la fuerza. Entonces, su representación del Newton, en este caso corresponde a kilogramo, que multiplicado por metro sobre segundo, en este caso elevado al cuadrado. Y ahí podemos hablar de otras situaciones del sistema integral, sistema internacional de unidades, en las cuales tenemos sus magnitudes fundamentales, sus unidades y su simbología, ¿no? Que eso es muy importante para empezar un programa en relación a este tema. Aquí vienen algunas conversiones, el sistema, en este caso, se llama sistema técnico o también llamado sistema métrico gravitacional, que normalmente ese sistema ya casi no se usa como en anteriores ocasiones. Y ahí vienen algunas comprensiones prácticas de esos sistemas, del sistema métrico o sistema técnico y el sistema internacional. Pero bueno, lo que nosotros de una otra manera nos involucra parte de este material, voy a pasar a la siguiente unidad. Y aquí vienen algunas conversiones de unidades, que son muy básicas para cualquier curso de física en relación a ello, ¿no? Y sobre todo las abreviaturas. Yo creo que en su momento, cuando ustedes empiecen a realizar su tesis, pues van a tener que tomar en cuenta esos apartados, ¿no? Un prólogo, una introducción, una lista de símbolos o abreviaturas, dependiendo de lo que vayan a realizar, tienen que tomar muy en cuenta eso. Entonces, los libros también nos permiten tener ese conocimiento, ¿no? Y cómo ustedes van a poder, en su momento dado, si hacen una tesis, cómo tiene en este caso, ingeniería industrial, tiene una opción en la cual ustedes a través de sus residencias profesionales, pues pueden titularse, ¿no? Con el proyecto que estén realizando o la actividad que estén llevando a cabo dentro de esa empresa, pues bueno, pueden tomarlo como reporte y hacerlo de manera ya profesional y tendrán que hacer un documento parecido a ello en el cual tengan que plasmar si van a poner diagramas, imágenes, pues claro, tiene que tener todo un índice de figuras, un índice de símbolos o abreviaturas como lo muestra este material, ¿no? Bueno, eso ya en su momento cuando les corresponda, ya tendrán que tomar en cuenta todo esto, índices de tablas, fórmulas, y bueno, y es una gran cantidad de cosas. Pero bueno, vámonos directamente a la parte que corresponde, que es el primer tema que se llama esfuerzo simple. Ese tema de esfuerzo simple, aquí vamos a tomar la referencia de este material. No sé si alguien nos puede ayudar a leer el primer párrafo de introducción. Si alguien nos puede apoyar, ingenieros, con todo gusto, por favor. ¿Quién dijo yo? Adelante, ingenieros, los escucho. Si quiere yo, Por la favor. resistencia de materiales amplía Ajá. el estudio de las fuerzas que se inició en mecánica, pero existe una diferencia obvia entre ambas materias. Okay. El campo de la mecánica abarca fundamentalmente las relaciones entre las fuerzas que son informables. Okay. La estática estudia los sólidos en equilibrio, mientras que la dinámica estudia los sólidos acelerados, Okay. aunque se pueden establecer el equilibrio dinámico mediante la introducción de las fuerzas de inercia. Ok, perfecto. ¿Nos puedes ayudar con el siguiente texto, porfa? Hasta donde termina la rigidez, porfa. ¿Sí? En contraste, por favor. Sí, en contraste con la mecánica, la resistencia de materiales estudia y establece las relaciones entre la carga de exteriores aplicadas y los efectos en el interior de los sólidos. Ok. No supone que los sólidos son idealmente indeformables, como en la primera, sino que... Ay, no veo. Sino que las deformaciones, Por pequeñas que seas, tienen gran interés. gran ¿Sí se alcanza interés. a ver? ¿Quieres que aumente? Es que Okay, si se quieres. pixelea de repente. Ok, si quieres yo lo leo entonces. Sí, no te preocupes. Muchas gracias, ¿eh? Te agradezco mucho. Entonces dice, las propiedades del material que se construye una estructura o una máquina afectan tanto a su elección como a su diseño, ya que se deben satisfacer las condiciones de resistencia y de rigidez.
Las diferencias entre la mecánica de los cuerpos rígidos y la resistencia de materiales se pueden poner más en manifiesto con el siguiente ejemplo. Dice, dos puntos y seguido, la determinación de la fuerza de la figura 1, que se requiere en el extremo de la palanca para levantar un peso dado. Entonces dice, es un simple problema de estática. Entonces, ¿qué es lo que está aquí? Entonces, como puedes observar, tenemos en este caso, recordando que esta figura nos está indicando que esto está fijo en este punto, de tal manera que tiene una piedra, la cual tiene un peso, pero a su vez también hay una fuerza que es opuesta a esto. Y eso dice, la palanca no debe romperse, ni curvarse excesivamente, ¿no? Entonces, como pueden ver, ahí se está aplicando parte de esa palanca, ¿no? Aquí. Pues tenemos un peso y tenemos parte de esa palanca, aquí está, parte de ello, ¿no? Que tiene que debe haber un equilibrio en esa imagen. Continuando con la palanca, entonces recordando la determinación de la fuerza que se requiere en el extremo de una palanca para levantar el peso dado, en este caso, es un simple problema de estática. La suma de momentos del punto de apoyo determina el valor de esa fuerza, llamada P. Entonces dice, esta solución de la estática supone que la palanca es lo bastante rígida y lo suficientemente fuerte para permitir su funcionamiento. Sin embargo, en resistencia de materiales se amplía la solución. Es necesario estudiar la barra en sí misma para estar seguros de que si se romperá, ni será tan flexible, dice que para estar seguros de que ni se romperá, ni será tan flexible que se doble sin levantar, en este caso, la carga. Y entonces aquí menciona que este libro se estudian los principios que rigen estos dos conceptos fundamentales que son la resistencia y la rigidez. El primer capítulo, bueno, ya lo comentamos, habla sobre los esfuerzos axiales simples, posteriormente se consideran los esfuerzos por torsión y por flexión, y finalmente se trata de la combinación de estos tres tipos básicos de esfuerzos. ¿Ok? Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a ver, y nos habla también sobre el análisis de fuerzas externas, que es lo que tenemos ahí de una u otra manera, ¿no? Y esas fuerzas externas, pues aquí nos empieza a indicar. Por ejemplo, esa es una figura en la cual estamos observando el comportamiento que puede tener ese cuerpo. Dice, componentes de los efectos internos en la sección que se va a explorar. Entonces, como pueden observar, este cuerpo ya están influyendo varias fuerzas, F1, F2, y luego vienen los momentos de torsión con respecto al eje de las Y, al eje de la Z y al eje de la X. Entonces, ya que hay fuerzas internas que de una u otra manera se están ejerciendo sobre el origen. Entonces, esto ya implica un poquito más de información. Entonces, como pueden ver, aquí ya hay una representación, dice, la notación empleada, que se muestra en la figura 3, que es esta que acabo de mencionar, identifica tanto la sección de exploración como la dirección de las componentes de la fuerza y del momento. El primer subíndice indica la cara sobre la que actúan las componentes, y el segundo, la dirección de cada una de ellas. Por lo tanto, en este caso, P subíndice de X, que es esta que tenemos aquí, es la fuerza que actúa sobre la cara, en este caso, sobre la cara X. ¿En qué? En la dirección Y. Eso es lo que nos está indicando, ¿no? Dice, cada componente representa un efecto distinto de las fuerzas aplicadas sobre el sólido en esta sección y recibe el nombre especial que se indica a continuación. Y aquí vamos a identificar cada una de esas componentes. Entonces, recordando que la componente X y Y, ¿sí? Aquí está una X y Y, otra XX y otra XZ. Entonces, recordando que la componente, en este caso P subíndice XX, es la fuerza axial, esta componente corresponde a la acción de tirar o empujar sobre la sección. Tirar o jalar representa una fuerza de extensión o tracción que tiende a la larga el sólido, ¿no? Perdón, que tiende a alargar el sólido. Mientras que empujar representa una fuerza de compresión. Entonces, hay una fuerza de, como menciona, de tirar o de jalar, y otra que comprime, ¿no? En este caso, que tiende a cortarlo, y se representa por la letra, en este caso. Y ahí pueden observar parte de esas definiciones de cada
una de esas fuerzas o momentos que se están ejerciendo sobre quién, sobre esa imagen, ¿no? ¿Sale? Ok, y entonces continuamos con las componentes X y Y. ¿Sí se alcanza a distinguir, verdad, ingenieros? Perdón, no sé si todavía seguimos aquí, ¿verdad? Sí. Entonces tenemos las componentes X y Y, ¿verdad? Dice, en este caso, nada más que no alcanzo a ver bien, es X y XZ. Se les conoce como fuerzas cortantes y son componentes de la resistencia total de desplazamiento de la porción del sólido a un lado de la sección de exploración respecto a la otra, en este caso, a otra porción, ¿no? O sea, la fuerza cortante total suele representarse por V y sus componentes son V en Y y V en X. Determinan esa dirección. También hay momentos, ¿sí? Hay momentos que se llaman momento torsionante y momento flexionante. Eso es lo que nos indica. Entonces, aquí observen la figura, cómo se empieza a hacer ya un análisis de una manera de manera más específica y más concreta, ¿no? Que en el caso de los cuerpos de la estática, pues bueno, no lo vimos de esa manera, ¿verdad? Fue muy distinto el caso. Y bueno, ya observando un poquito más los efectos que empiezan a tener estas fuerzas, si los vamos de una manera ya más específica, ¿verdad? Tenemos aquí una sección que va de A a A y otra que va de B a B. Entonces podemos observar que esas fuerzas, al tener una resultante, podemos obtener sus componentes tanto horizontal como vertical. Y aquí podemos obtener una fuerza cortante y una componente normal de ello, ¿no? Y entonces esas fuerzas, prácticamente aquí las indican, miren, son estas fuerzas. Aquí está la fuerza F1 y F2. Se hace un corte para poder hacer ese estudio, miren, aquí está la fuerza F1 y la fuerza F2. Llega un momento en que se intersectan en un determinado punto. Y al intersectarse, obviamente que van a tener una resultante. Se genera un paralelogramo y obtenemos una fuerza resultante. Y eso a su vez, esa fuerza resultante, de aquí está bien representada, pero con sentido opuesto. Y luego, después de eso, tenemos una componente normal respecto a esas fuerzas que están aquí, ¿no? Y observen, ahora lo que tenemos en la parte de lado, en la figura B, aquí está. Ya nada más simplemente tenemos las dos fuerzas, F1 y F2, y la componente, en este caso, la resultante que viene siendo, ¿no? Aquí nos dice la componente normal y la componente cortante sobre una sección arbitraria que es de A a A. En la figura B, cuando la sección de exploración de B a B' o a B a B es perpendicular a la resultante, en este caso R, y las fuerzas aplicadas, en este caso, solo producen fuerzas normales. Entonces, ya estamos hablando de algo muy, muy específico que no lo vimos, que en estática, pues bueno, simplemente se ve de manera muy, muy por encima, ¿no? Y miren, aquí tenemos ya un ejemplo de barras que soportan diferentes cargas máximas. Entonces, esas barras están prácticamente fijas sobre un techo, por llamarlo de esa manera, y las cuales tienen una diferente carga. En este caso son 100 kilogramos fuerza y 1000 kilogramos fuerza. Entonces, ahí tenemos ese ejemplo en relación a esto, ¿no? Y aquí lo dice el texto, dice, uno de los problemas básicos de la ingeniería es seleccionar el material más apropiado y dimensionarlo correctamente, de manera que permita que la estructura o máquina proyectada trabaje con la mayor eficiencia. Entonces dice, para ello es esencial determinar la resistencia, la rigidez y otras propiedades de los materiales que ya se verán en el apéndice B, así como muestra los valores medios de algunas de las propiedades de los materiales más empleados. Y ahí viene esas dos barras que están suspendidas, así como lo menciona el texto. Consideremos dos barras prismáticas de igual longitud y distinto material, suspendidas sobre un soporte común, como se observa allí en la figura. Y ahí dice, si solamente se sabe que las barras pueden soportar cargas máximas indicadas, no se puede afirmar a priori qué material es más resistente. Dice, por supuesto que la barra 2 está soportando una carga mayor, pero no puede compararse la resistencia sin establecer una base común de referencia. Entonces ahí puede ver, y empieza a decir, dice, se necesita conocer el área de la sección transversal de las barras. Ese es un caso, ¿no? Supongamos pues que la barra 1 tiene una sección
de 1 centímetro cuadrado y la barra 2 de 10 centímetros cuadrados. Ahora sí es posible comparar sus resistencias, reduciendo los datos a la capacidad de la carga por unidad de área de la sección transversal. Dice estas condiciones de resistencia unitaria por unidad de área, y aquí las podemos encontrar, ¿no? Entonces aquí podemos encontrar la resistencia unitaria por unidad de área, tomamos en cuenta el peso sobre, en este caso la sección, que corresponde a estos datos, y por consiguiente corresponde a 1000 newton sobre centímetro cuadrado. Y para la barra número 2, observen, son 1000 entre 10, en este caso kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, y eso corresponde específicamente a una fuerza unitaria de área que soporta este material. Eso es lo que nos está indicando, ¿no? De aquí está el resultado, dice, por lo tanto, el material de la barra 1, que es este, es 10 veces más resistente que el de la barra 2. Aquí están, miren, aquí son 10.000 y aquí son 1000. La fuerza por unidad de área que soporta un material suele dominarse esfuerzo, en este caso en ese material, y se expresa matemáticamente de la siguiente forma. Aquí tenemos, en este caso, en este caso es Rho. Rho es el esfuerzo o fuerza por unidad de área. En la letra P mayúscula viene siendo la carga aplicada y la letra A viene siendo el área de la sección, en este caso transversal. ¿Sale, ingenieros? Entonces, eso es lo que tiene que ver de una u otra manera con este tema que estamos hablando de fuerzas, de cargas y también lo relacionado aquí a áreas, ¿no? Eso es lo que tenemos prácticamente dentro de este material. ¿Sale? Entonces, pues de ahí empiezan a surgir varios temas, en donde, pues, por ejemplo, aquí si empezamos a aplicar parte de la derivada, donde dice una determinación más exacta del esfuerzo, exige dividir la fuerza diferencial, en este caso, diferencial de la fuerza que es P, entre el elemento de área diferencial sobre el que se actúa, ¿no? Entonces observen que aquí tenemos los diferenciales. Si deseamos obtener solamente una pequeña sección de ese material, ¿no? ¿Sale? Entonces, ese es lo que de otra manera, pues forma parte de un esfuerzo, ¿sale? Que tiene que ver con la fuerza, o en este caso, y en este caso, la fuerza y el área, en este caso que tenemos de ese material. Y si lo vemos ahora ya, como les había comentado, ya en una figura, dice que para que pueda existir un esfuerzo uniforme, entonces P debe pasar por el centroide de esa figura. Y aquí observemos. Aquí tenemos nuestra figura como tal. Luego, aquí tenemos el centroide de ese cuerpo, que a su vez, con respecto al plano, en este caso, Y, y al plano X, básicamente, en el plano Z, observemos que ese centroide toma una distancia que se llama B respecto al plano, en este caso, Y. Y con respecto al X, que de hecho aquí lo podemos observar, viene esta componente para obtener parte del diferencial. O sea, tomamos el pequeño diferencial y lo podemos analizar. Pero la fuerza P debe pasar, como menciona, por el centro, o llamado centroide de ¿quién? De esa figura, ¿no? Ahí como lo pueden ver. Entonces, ¿qué les parece esta información, ingenieros? Bastante interesante, profe. Sí, pues de hecho, es un área muy interesante de la mecánica, ¿eh? ¿Alguien más nos quiere compartir algún comentario? Pues está muy completa y es muy útil, profe. Pues sí, aunque nos faltaría ver más cosas, ¿no? Sobre todo los ejemplos creo que son bastante interesantes, ¿no? ¿Eso se puede utilizar en una empresa como sería de acero, profe, no? Bueno, de una u otra manera sí. Por ejemplo, cuando tú vas a analizar un material, tal vez, aunque ya hay equipos propios para ello, ¿no? Por ejemplo, si en este caso, si quieres hacer algunas pruebas, normalmente creo, mi punto de vista muy personal, yo creo que cuando vas a tomar una muestra de esa producción, pues le vas a hacer diferentes pruebas, pero a lo mejor no este estudio como tal. Ya aquí sería ya un estudio más a profundidad, aunque cada departamento o cada industria tiene su área de diseño o su área de investigación, y ahí podrían realizar ellos pues ese tipo de cálculos, ¿no? Aunque ya hay, por ejemplo, equipos, como aquí en el tecnológico, en el laboratorio de ingeniería mecánica, y hay equipos que pueden medir lo que acabamos de ver hace rato, comprimir ese material o estirarlo, ¿no? Se le llama compresión, o sea, comprimirlo y a su vez estirarlo, ver su elasticidad. Aunque ustedes, aunque ya lo mencionamos,
Hay metales que tienen esa propiedad que se pueden estirar, no tanto, hay una cierta elongación, como los resortes. Ya ven que los resortes, pues de cierta manera, los podemos abrir o podemos cerrar dependiendo para que se quiera. En el caso de los materiales, también entonces en el laboratorio de mecánica, tienen esos equipos, con los cuales se estiran a una determinada fuerza o se comprimen a determinada compresión, o sea, a determinado peso también, se comprimen para ver qué sucede o en qué momento se deforma ese material. ¿Sale? Y algunas otras propiedades, ¿no? que también podemos ver, su durabilidad, en este caso, si son sólidos, grado de solidez y varias cosas, ¿no? ¿Sale? Entonces, básicamente es a lo que se refiere parte de este material, pero bueno, aquí se hace un análisis ya muy específico para encontrar algunas de las componentes que forman parte de este sólido que tenemos aquí. Entonces, ¿qué análisis viene enseguida? Pues encontrar sus componentes de ese centro de gravedad. Y para encontrar sus componentes de ese centro de gravedad, por eso nos menciona aquí la letra B, que viene siendo una de esas componentes, y para ello dice el ejercicio, dice, ya que la parte inferior aislada debe seguir en equilibrio como antes de la separación, entonces el diferencial de P dice es que es una fuerza resistentemente elemental, dice aplicando los dos condiciones de equilibrio, que en este caso es el equilibrio plano y resulta. Entonces, si deseamos calcular el diferencial de ese pequeño segmento de área, tenemos que aplicar la sumatoria de momentos que sea igual a 0 y en este caso la suma de todas las, Z, y la sumatoria de momentos respecto a la componente en Y, o sea, Z es ¿sí? Y aquí tenemos los momentos, y aquí nos plantea las siguientes ecuaciones. Entonces la fuerza P va a ser igual a la integral del diferencial de esa fuerza, de P, que va a ser igual, en este caso ya definimos en la parte anterior, por ejemplo aquí podemos despejar el diferencial de esa fuerza de P, y entonces nos va a quedar que va a ser, en este caso, el esfuerzo multiplicado por el diferencial de área, y eso aquí es lo que está representando en esta ecuación. Entonces nos queda que, en este caso, la fuerza es igual a la integral por el diferencial de esa fuerza, y si nosotros sustituimos, entonces nos va a quedar que es el esfuerzo multiplicado por el diferencial de área y se calcula el integral. Y ya después se agrega para el caso de momentos, sumatoria de momentos, con respecto a la componente en Y, que es este plano. Entonces multiplicamos la fuerza por la componente que es B. Eso va a ser igual, como estamos hablando del diferencial, entonces tenemos un pequeño segmento del diferencial multiplicado por el diferencial de esa fuerza, que esto a su vez va a ser igual, sustituimos lo que equivale al diferencial de la fuerza, que es el esfuerzo por el diferencial de área, y nos queda en este caso X por todo esto. Dice como se ha supuesto, la distribución de esfuerzos es uniforme en la sección. Por lo tanto, el esfuerzo es constante y sale de la integral de las expresiones, en este caso anteriores, que vienen siendo las siguientes. Entonces despejamos de esta fórmula el esfuerzo y me queda simplemente al aplicar el diferencial, la integral por el diferencial de área. Aquí recordemos que el integral y el diferencial, pues bueno, básicamente son funciones inversas, por consiguiente me queda que la fuerza es igual a en este caso al esfuerzo multiplicado por el área. Y ya aquí sustituyendo los valores previamente en la ecuación respecto a los momentos, sustituimos en este caso lo que vale el valor de P, y nos queda aquí este valor multiplicado en este caso por B, que forma parte de la componente del centro de gravedad o del centroide. Lo sustituimos y me queda este resultado, como pueden observar. De aquí despejamos para encontrar la componente del centroide, que es B, y me queda que es la integral de la componente en X por el diferencial de área entre área, y eso se le conoce como X testada, y eso básicamente es el centro de gravedad, la componente en X del centro de gravedad, de donde se encuentra, en este caso, aquí la figura, no lo indica, pero sería una de las componentes en X del centro, de este centro de gravedad de esa figura. Entonces, como pueden ver, pues implica bastantes conceptos, pero
Pero bueno, simplemente como para que ustedes tengan el conocimiento de ello. Y ahí se hace una sección transversal de esa figura, en la cual se menciona, dice que no existe ninguna distribución uniforme de esfuerzos. Entonces, pues básicamente eso es lo que se refiere parte de este problema, y aquí ya vienen algunos ejercicios, miren. Ya empieza a poner algunos problemas sobre un tubo de aluminio, está rígidamente sujeto entre una barra de bronce y una de acero, según se muestra en la figura 1.8. Las cargas axiales se aplican en las posiciones indicadas y nos pide que determinemos el esfuerzo de cada material. Entonces, este ya es y aquí se empieza a hacer el estudio por cada una de las figuras. Por ejemplo, toma esta sección, que tenemos una fuerza de 20 kilonewtons, aquí tenemos una fuerza PB, que está ejerciendo sobre el cuerpo, y luego se toma la mitad, tenemos una barra de bronce, que es esta, luego tenemos la barra de bronce completa con la barra de aluminio, y aquí están las fuerzas que se están ejerciendo. Y por último, viene ya las fuerzas que está ejerciendo sobre la barra de bronce, la completa, la de aluminio y la de acero, ¿no? Ahí cómo se van viendo esos resultados, cómo se va analizando el comportamiento de esas barras, y aquí vamos obteniendo los respectivos resultados de cada una de esos esfuerzos que se están aplicando a cada una de esas barras. Así que, como ven, ingenieros, ¿qué les parece esto? Por ejemplo, también tenemos el caso de un puente, ahí lo pueden observar, cómo es el comportamiento de un puente, el cual tiene esta estructura que podemos ver aquí, que ya nos habla sobre el análisis estructural de armaduras. En este caso aquí nos indica que está fijo, pero también es móvil, y aquí nos habla que esto está fijo. Entonces, cuando tengan una imagen que tenga este comportamiento, que tenga rueditas, simplemente va a tener una componente. En el caso de algo fijo, tiene dos componentes, una horizontal y otra vertical, y obviamente que en determinados puntos pues hay pesos. En el caso del punto B y el punto A tienen determinados pesos. Y se hace un análisis de cada una de esas figuras. El punto A se hace un análisis, para el punto B se hace otro análisis, para el punto C, y así sucesivamente, ¿no? Pero aquí en el caso del ejemplo, solamente lo realiza para el esfuerzo en el punto A. Aquí analiza que hay una fuerza que ejerce sobre esa estructura, ¿sí? Y luego hay una fuerza que va del punto A al punto B y otra que va del punto A al punto C. Y lo mismo sucede en el punto H. Es en el punto B, aquí lo analiza. Tenemos una fuerza en A, y luego tenemos en el punto C una fuerza que va hacia abajo, vertical, y una horizontal. Y en el punto C existen tres fuerzas. Una que va de B a D, otra que va de B a E y otra que va a D. En este caso, bueno, aunque no le indica, pero es de C, es esta. Y aquí tenemos que calcular lo referente al análisis estructural de esa estructura como tal. Y aquí vienen los respectivos resultados que se están obteniendo. Que bueno, en este caso, como les comentaba, simplemente esta información se las doy a conocer como parte de su conocimiento previo que ustedes deben de, pues bueno, se debe de conocer. Ya vienen algunos ejemplos que tienen que ver un tanto con la parte de estática que ya habíamos analizado, ya otro tipo de análisis que conlleva parte del análisis estructural. Entonces, observen, parte de eso vienen barras, vienen estructuras que tienen movimiento. Por ejemplo, aquí viene otra figura muy diferente, que es la figura 1.109. Ahí nos habla sobre la muestra de la parte de un tren de aterrizaje de una avioneta, y nos pide que se determine el esfuerzo de comprensión en la tornapunta AB, en este caso es la tornapunta B, es esta, producida al aterrizar con una reacción del terreno R. Ahí ya nos da otros datos, ¿no? Entonces, como pueden ver, pues ese es parte del análisis de esta materia, y ahí luego ya vienen otros temas, que son esfuerzos cortantes, y así sucesivamente, ¿no? ¿Sale? ¿Alguna pregunta, ingenieros? ¿Algún comentario al respecto de estos temas? No, pues nada, profe, que están muy interesantes. Sí, es bastante interesante. Ahora sí que y sí podemos ir analizando muchas cosas que, como pueden observar, bueno, sí se requieren de ciertos conocimientos previos a la materia. Aquí vienen algunas imágenes de tornillos, miren, observen.
tenemos un tornillo, el cual entra a una determinada superficie, puede ser madera, puede ser metal, y bueno, ahí está prácticamente cómo penetra esa sección, ¿no? Vienen otras estructuras. Aquí, por ejemplo, tenemos la parte, un corte, una sección transversal de una tubería. En este caso dice determinación analítica de la fuerza F de presión que tiende a separar dos partes del, en este caso, del cilindro. Aquí está prácticamente esa sección transversal y habla sobre cilindros de pared delgada. Y aquí viene parte de sus propiedades, sus fórmulas, cómo se hace el estudio de ellos, y bueno, de ahí vienen ya cómo ejercen las presiones sobre ese tipo de material, ¿no? Aquí habla sobre un extremo cóncavo o hundido también, y luego habla sobre el extremo convexo o también abombado, así se le conoce, ¿no? ¿Sale? Y así podemos seguir hablando parte de este material que les digo es bastante interesante, pero bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Simplemente, como les comentaba, es parte de los conocimientos que de una u otra manera, pues bueno, tengan ustedes como conocimientos previos. Por ejemplo, aquí viene una tabla que es bastante interesante, ya para terminar, que nos da a conocer el diagrama esfuerzo-deformación. Tenemos aquí el plano del esfuerzo y el plano de la deformación. El esfuerzo es con ρ y la deformación es con la letra E, o bueno, no es épsilon, sino simplemente es otra letra, no recuerdo ahorita el nombre de la letra, del símbolo griego, pero es en este caso E, en la cual de una u otra manera podemos observar que hay diferentes puntos. Déjenme aumentar aquí el tamaño de la imagen para que lo puedan observar. Entonces, un material pues va a comportarse con determinadas características. Por ejemplo, aquí empieza a aumentar el esfuerzo, como pueden observar, y en el caso de la deformación pues es muy pequeñita, pero el esfuerzo aumenta. Llega un momento que a ese punto se le conoce punto de fluencia, o también se le llama de cedencia, así se le conoce este punto. También conocido como límite de elasticidad o límite de proporcionalidad. Posteriormente, llega un momento en que el esfuerzo, ¿sí? El esfuerzo se mantiene no constante, pero sí empieza a variar un poquito, pero posteriormente empieza a incrementarse. Y a esto se le conoce como esfuerzo, en este caso, no alcanza a ver por la cuestión de la imagen, pero también se le conoce como límite de resistencia, déjenme disminuir el tamaño, o también se le conoce como esfuerzo último, se le llama esfuerzo último, pero a su vez también, ¿qué sucede con la deformación? En este caso la deformación pues también cambia, ¿verdad? Empieza a cambiar la deformación, posteriormente llega a otro punto en donde empieza el punto de ruptura real y el punto de ruptura aparente. Este es cuando tenemos un material y obviamente pues está comportando, se le está generando un esfuerzo y posteriormente pues va a sufrir una deformación. Entonces llega a su punto máximo en donde ese material pues tiene una ruptura. Estamos hablando de una tubería o de una barra de acero, pues se va a fracturar, se va a romper y ahí se le llama la ruptura, y otra que se le llama como punto de ruptura pero aparente, o sea que no podemos observarlo, pero ya tiene una ruptura que de una otra manera ya existe dentro de ese material, y podemos observar entonces que la gráfica de la deformación pues prácticamente ya empieza a decaer, ¿no? ¿Sale? Y en el caso del esfuerzo pues está aumentando, pero si se fijan lo pone con línea punteada, indicando que prácticamente ya el material ya no es el mismo, ya sufrió daños en su estructura, ¿no? Como tal, ¿sale? Y así podemos hablar de varios temas más, varias fórmulas, y bueno, pues prácticamente aquí, como les comentaba, vienen muchas gráficas que son muy importantes en su debido momento, que ustedes en alguna materia más adelante pues tendrán que irlas a analizar, ¿no? Bueno, ingenieros, pues vamos a dejarle hasta aquí, hasta este punto, parte de este material. Hasta aquí vamos a terminar parte de la grabación. Entonces, no nos despedimos, sino simplemente termina la grabación y ahorita continuamos con otros temas, otra información que les quiero compartir. ¿Sale, ingenieros? Entonces, no nos despedimos, simplemente voy a atender la grabación y hasta aquí vamos a dejarles sobre este tema, ¿ok? Entonces, no se vayan, todavía no termina parte de la clase. Simplemente voy a terminar la grabación y bueno, muchas gracias, permítanme.